De mi padre aprendí que hay que ser perseverante y hacerle frente a las adversidades. De mi padre aprendí a amar a Dios. Yo de mi padre aprendí el amor a Dios y la entrega hacia Él. Gracias a mi papá yo aprendí a respetar a las mujeres, a cómo respetar, a ser respetuoso y a valorar. De mi papá he aprendido a siempre confiar en Dios, ponerlo como prioridad y hacer las cosas con amor. De mi padre yo aprendí a ser aferrado. De mi papá aprendí a ser responsable y generosa con mi dinero. De mi padre aprendí el valor del trabajo. De mi padre aprendí a ser un hombre trabajador y a que debo luchar por las cosas que valen la pena. De mi padre aprendí a amar a Dios y a ir a la iglesia. De mi padre aprendí a ser mejor persona. De mi padre aprendí a ser esforzada, dedicada y a que puedo lograr todo lo que me proponga. De mi papá aprendí a ser respetuosa. De mi padre aprendí que a pesar de que no tuvo un padre presente, siempre dio lo mejor de él para que yo me sintiera amada. Lo que aprendí de mi padre es a estar presente en los momentos importantes y el amor por los deportes, menos a la América, gracias a Dios. De mi padre aprendí a ser trabajadora y responsable. Bueno, de mi padre aprendí pues los valores como el trabajo, el respeto, la educación. Pues de mi padre aprendí a ser un hombre trabajador. De mi padre aprendí a ser proveedor y a dedicarle tiempo a sus hijos por sobre todas las cosas. Un fuerte aplauso y muchas felicidades a todos los papás, de verdad. Felicidades hoy. Gracias por todo lo que nos enseñan, de verdad. Muchas gracias. El día de hoy tengo la oportunidad, el privilegio de predicar en un día muy especial, en esta celebración del Día del Padre. Y muchas gracias, George, por confiar en mí. Estoy muy contento y nervioso porque tengo a mi papá ya escuchándome. Muchas gracias, papi, felicidades. Gracias por todo lo que me has enseñado. Hay muchas cosas buenas de ti que hoy están aquí predicando. Muchas gracias. Y gracias, George, por ser un papá espiritual en mi vida y tantos años. Estoy muy contento de tener mi papá físico y mi papá espiritual aquí. Les amo mucho. Cosas bonitas que Dios te regala. Me gustaría que oráramos. Padre, te doy muchas gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí. Dios, yo te pido que tú hables hoy a cada corazón a través de mis palabras, Dios, que sea lo que tú quieres hablar a tu pueblo, la palabra que me diste para ellos, Dios. Que haya una diferencia en nuestra vida, que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno de lo que vamos a escuchar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los recuerdos chistosos que me pasó con mi papá fue mi primer choque. Yo quisiera decirles que era mientras me enseñaba a escapar de la policía, íbamos a 200 kilómetros por hora, o que tal vez estábamos haciendo ceritos tipo Rápidos y Furiosos, o no sé, íbamos volando entre puentes y puentes en un Lamborghini. Pero mi primer choque fue contra un carro estacionado. Y el carro en el que iba yo lo estaban empujando. Mi papá estaba empujando el carro y yo estacioné un carro a toda la velocidad a la que puede ir un carro empujado. Y yo estaba chico, quiero pensar que estaba muy chico, pero la verdad es que tal vez no estaba tan chico. Pero sí no había manejado nunca, entonces nos quedó el carro. Mi papá me dijo, pues llévalo nomás, era porque estábamos en media avenida, entonces era cruzar la avenida y orillarlo ahí en el fraccionamiento, ¿no? Entonces era todo lo que había que hacer, cruzar la avenida y orillarlo. Pero como que me emocioné y yo empecé a soñar
O sea, iba soñando que me iban persiguiendo y voy manejando el carro y tengo que llegar y desactivar esta bomba antes de que explote. Voy manejando y ¡pum! Choco. Y mi papá, ¿qué pasó? Y lo, no, pues no sé qué pasó. Como que tengo esta habilidad de desconectarme mentalmente del lugar donde estoy físicamente y pues así pasó, ¿verdad? Lo bueno fue que no hubo muchos daños y la verdad no recuerdo que hubiera habido un regaño, probablemente le dio igual risa que a ustedes y los papás pueden manejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Esas situaciones, ¿sabes, papá? Creo que es un título muy importante, quizás el título más importante que un hombre puede recibir, porque algunos de ustedes han creado una carrera profesional, han terminado un estudio y tienen un título, quizás maestría, algunos doctorado, quizás algunos no tienen una carrera, pero han logrado tener un negocio y las personas les llaman de cierta forma, ¿no? Doctor, licenciado, jefe, pero creo que el título más grande que puedes tener es papá, ¿sí? Es un título muy especial. Ahora, papá no solo es el que tiene hijos, ¿verdad? Hay unos profetas en México muy famosos, se llaman los Tigres del Norte. Y ellos tienen este versículo, esta canción, esta frase que dice, un padre no es el que engendra, ¿ah? Un padre es puro amor. Y sabes, sí, un padre no es simplemente alguien que tiene un hijo, es alguien que puede realmente formar, educar, preparar, animar y acompañar a tu hijo, impulsarlo a crecer, a que llegue más lejos de donde tú empezaste. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde no le da valor a los padres. Hoy más que nunca los jóvenes y aún niños crecen menospreciando a los padres, a los adultos. En esta cultura actual no se valora la experiencia, no se valora la edad y eso deja a los padres como segundo término. Los jóvenes de hoy, los niños de hoy buscan respuestas en internet, pero no buscan respuestas en sus padres. Y aunque hoy la posición de padre no sea tan valorada, eso no significa que tu papá no seas muy valioso. ¿Sabes? La paternidad en la Biblia es sagrada. Es una posición muy importante. Cuando Dios diseñó esta figura de la paternidad, se buscaba que fuera un reflejo en la tierra de lo que Dios hace por el mundo, ¿sí? Tú como padre estás en una posición donde debe ser para tu casa amor, guía, protección, como lo es Dios para la iglesia. Dios busca reflejar su amor por el mundo a través de los padres y su amor por su familia. Entonces, como papá, tú estás como un canal de bendición para tu casa. Quiero hablarte de esa palabra. Bendición. Algunos etimológicamente está formada por bien decir, ¿sí? El poder de una bendición. Tengo otra anécdota con mi papá, en esta no hay choques, pero por naturaleza, Dios crea a las personas perfectas y una de mis perfecciones es que soy muy torpe físicamente, muy torpe, de verdad. Hasta la fecha, pero de niño se notaba más. Entonces, hasta la fecha yo tengo mucha dificultad para servir la leche sin derramarla. Cada vez que lo logro soy un campeón, estoy del otro lado. Batallo mucho con eso. Batallo mucho para pegarme en la cabeza, o sea, constantemente me golpeo en la cabeza, accidentalmente, no adrede, no es un auto de autodestrucción, sino como que no mido bien mi tamaño y me pego con postes, me pego con puertas. Bueno, todo lo que esté en esta altura es una amenaza para mí, ¿sí? Aquí estoy a salvo. Y también no soy muy consciente de mis extremidades. Normalmente no sé dónde están mis pies ni mis manos. Suena raro, pero así me pasa, ¿sí? Entonces, eso me provocó muchos accidentes más de adolescente y de niño, porque hay como una torpeza ahí en mi sistema motriz. Digamos que soy intelectual, lo motriz no se me da. Entonces, me gusta verlo así, ¿verdad? Entonces, de la secundaria, siempre, cada semana me raspaba, me lastimaba de alguna forma. Entonces uno de mis tantos apodos era momia, ¿sí? Porque siempre estaba vendado, ¿sí? Si no era de la rodilla, ahora era del brazo, ahora de la cabeza, pero siempre estaba vendado. Y había una vez que competía en una carrera de atletismo, iba corriendo y la gente me gritaba, ¡córrele, momia, córrele! Porque ahí todo vendado iba corriendo, ¿verdad? Entonces todo eso dañaba de cierta forma mi autoestima y mi autoidentidad.
Entonces recuerdo un tiempo donde estaba luchando mucho, quizás era niño, y estaba luchando mucho con sentirme tonto, torpe, inútil, sin valor. Y era por palabras que me decían, era porque se habían arraigado en mi corazón esas ideas. Y yo te puedo decir en qué parte de la casa pasó esa conversación, pero llegué con mi papá y le dije, es que yo siento que soy un tonto, un torpe, un inútil, que no sirvo para nada. Y mi papá me abrazó y me dijo, no es cierto, eso no es cierto, tú no eres tonto. Y sabes, esas palabras fueron un ancla para mí durante muchos años. El escuchar de mi papá, esas palabras tenían mucho más peso que las demás que había escuchado, porque un papá tiene el poder de hablar vida o muerte sobre el futuro de tus hijos. Puedes hablar bien o mal de tus hijos, sea lo que sea, tus palabras van a tener una repercusión en el futuro de sus vidas. Tus palabras tienen más autoridad como papá que las de nadie más. Algunos podrán decirle algo, él podrá escuchar otras cosas en la escuela, pero lo que escucha de ti como papá es lo que tiene más valor. Es por eso tan importante la bendición. Porque cuando hablamos de bendición, no solo estamos hablando de decir palabras bonitas, estamos hablando de un acto espiritual que va a impactar el alma de tus hijos, un acto emocional y un acto generacional. Las palabras de bien o de mal que tú dices sobre tus hijos van a forjar el futuro de tus hijos y el de los hijos de sus hijos y el de los hijos de sus hijos de sus hijos. Y yo sé que quizás a veces puedes decir, no, eso son solo palabras. Me desesperé y le empecé a gritar que no era un inútil, que era un huevón, que no hacía esto o aquello. Bueno, esas palabras van a forjar el futuro de tu hijo y de sus hijos y de sus hijos de sus hijos. Las palabras que decimos, la bendición que hablamos puede soltar vida o muerte, no solo en el alma de tus hijos, no solo en las emociones de tus hijos, sino en las generaciones de tus hijos. En la Biblia, el padre de familia no era solo una figura decorativa, sino era una figura, como te decía, sagrada, muy respetada. Los padres eran muy respetados por su capacidad de proteger, por su capacidad de proveer, por su capacidad de dirigir. Y creo que hoy en día tenemos que hacer esas cosas como padres de familia, como líderes del hogar. Tenemos que poder proteger, tenemos que poder proveer, tenemos que poder dirigir. Pero había una cosa más que era muy valorada de los patriarcas en el tiempo de la Biblia, y era su capacidad de bendecir. La bendición del padre del hogar era de lo más valioso que podía hacer el padre por sus hijos. Un padre da bendición. Y la bendición del padre podía y puede hoy marcar el destino de tus generaciones. Mira, esto es tan cierto que no sé si conoces la historia de Isaac, que tiene a sus hijos Jacob y Esaú. Y Esaú era el mayor, él tenía que recibir la bendición principal, pero Jacob se la roba. Y cuando Jacob la roba, Esaú llega justo después de que Jacob la acaba de robar. Esaú llega y le dice, bendíceme a mí también. Y si la bendición no fuera tan importante, Isaac pudo haber dicho, sí, déjame también te digo algo, padre, a ti. Pero él le dice, no, tu bendición ya se la di a Jacob y él será bendecido. Porque así funciona la bendición. Cuando tú das una bendición, esa bendición va a acompañar a tus hijos por toda la vida. Y entonces Isaac bendice a Esaú, pero ya la bendición de Esaú es que él va a ser siervo de su hermano, que él va a tener que trabajar. Ya no le podía dar la bendición que le dio a Jacob porque había un peso. Y hay un peso muy importante sobre las palabras que tú dices sobre tus hijos. Más adelante, cuando ya Jacob entra a Egipto y ahora reúne a sus hijos para bendecirlos a lo que serían las 12 tribus, Génesis 49:1 dice, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse alrededor de mí y les diré lo que sucederá en los días venideros. Y él, si tú lees Génesis 49, el resto del capítulo, él empieza a bendecir a cada uno de sus 12 hijos. Y si tú lees el resto de la Biblia, lo que habló sobre cada tribu fue lo que sucedió. Porque tú como papá puedes forjar con tus palabras el futuro de tus hijos y sus generaciones. Es por eso tan importante que hablemos de bendición.
¿Qué es la bendición según la Biblia? En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras, una de ellas es la palabra barak, en hebreo, que significa arrodillarse, alabar, felicitar, bendecir. Implicaba un acto intencional de hablar bien de alguien y declarar vida, favor, propósito. Eso es barak. Dios utiliza la palabra barak cuando bendice a su creación. Utiliza la palabra barak cuando bendice a Adán y Eva. Utiliza la palabra barak cuando bendice a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán barak todas las naciones de la tierra, y cualquiera que te bendijere será bendito. Esa es la palabra barak. Otra palabra en el Antiguo Testamento es ejer, que se traduce como felicidad, como dicha, como bienaventuranza. Esta es una palabra que, este tipo de bendición es la que recibes por vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Salmos 1 dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Será como árbol plantado. Habla de bienaventurado, es una bendición que viene por obedecer a Dios. Esa palabra esjer es muy parecida a una que después Jesús iba a usar en el Nuevo Testamento, en el Monte de las Bienaventuranzas. Él utiliza una palabra en arameo que es makairos, que makairos también es bienaventurado, como muy alegre, muy bendecido, muy dichoso. Y cuando Jesús habla de esto, está hablando de cuando tú vives de acuerdo a los estatutos de Dios, hay una bendición, una alegría en ti. Y otra palabra en el Nuevo Testamento para bendición es eulogeo, que significa hablar bien, declarar bondad, dar una palabra de bendición. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, nos encontramos este principio de bendición, que es hablar bien sobre alguien, hablar el favor de Dios sobre una persona. Tú como papá tienes el poder de con tus palabras bendecir a tus hijos y hablar bien sobre ellos. Bendecir, entonces, podríamos decir que es hablar palabras con un propósito eterno. Saber que lo que tú vas a decir va a forjar la vida de tus hijos y la de sus generaciones. ¿Por qué bendecimos entonces? No sé si incluso has visto que a veces al final del servicio el pastor dice: déjenme bendecirlos, déjenme orar por ustedes, y empieza a orar. ¿Por qué? Porque la bendición es muy importante. ¿Por qué lo deberíamos de hacer? Número uno, porque Dios fue el primero en hacerlo. Cuando Dios está bendiciendo, te dije, bendice a la creación, bendice a Adán y Eva, pero cuando Dios está bendiciendo a Abraham, le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego vemos que cada padre de la fe, cada patriarca bendecía, y llegamos a Jesús, que también bendijo a sus discípulos. Hay una historia donde hay niños alrededor y dice: dejen que vengan los niños a mí. Y dice: entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner su mano sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Entonces, bendición es un principio que todos podemos hacer. Todos podemos bendecir, pero hay un impacto y una responsabilidad mayor como papá. Tú como papá, las palabras de bendición que digas sobre tus hijos tienen un impacto que solo tú como padre puedes hacer. Papá y mamá bendigan a sus hijos. Hijos pueden bendecir a sus padres. Si tú tienes un equipo, bendice a tu equipo. Todos los que están en una posición de autoridad, al bendecir, hay un poder sobre esas palabras. Todos podemos bendecir, pero en la posición de autoridad en la que tú estás, y tú como padre de familia tienes un poder especial en la bendición. Ahora, hay algo increíble de la bendición. No hay una edad para empezar a hacerlo y no hay una edad para dejar de hacerlo. Papá, si tú tienes un hijo de 5 días, puedes empezar a bendecirlo. Como si tienes un hijo de 50 años, puedes bendecirlo. No importa qué edad tengan tus hijos, tú puedes bendecir sus vidas. Porque esta generación necesita padres que los bendigan. En el primer servicio hice cuentas y tengo, creo que 27 años o 22 años trabajando, hice malas cuentas, alrededor de 22 años trabajando con jóvenes. Empecé a ser líder de jóvenes cuando tenía 15 años. Si tengo 37, 22. Entonces tengo 22 años trabajando con jóvenes.
Y si algo he visto que los jóvenes buscan desesperadamente, son palabras de bendición para sus vidas. Es aceptación. Esa es la moneda de la juventud. No debería de ser, porque si los jóvenes deberían de encontrar aceptación en algún lugar, debería ser en casa. Pero como estas generaciones han carecido de aceptación en casa, hay señoritas dispuestas a entregar su virginidad por un patán que parece que las quiere. Hay jóvenes dispuestos a entregarse a los vicios por estar en un lugar donde se sienten aceptados. Esta generación necesita padres naturales y espirituales que los bendigan, porque están llenos sus oídos de insultos, menosprecio y rechazo. Pero son pocos los que se ponen delante de un joven y hablan vida, propósito y fe. Porque desde niños han escuchado menosprecio, no sirves para nada, ¿por qué naciste? Y todo eso forja personas con un destino marcado a la perdición. Pero palabras de vida, bendición, puede cambiar el futuro de esta generación. Quizás tú no recibiste bendición. Estoy hablando de esto y quizás muchos aquí jamás sus papás escucharon un mensaje similar y jamás tus papás te hablaron para decirte quiero bendecirte. Tal vez no sabes cómo darla, dices bueno sí, se oye bien, pero ¿cómo bendigo a mis hijos? Pero que no lo hayas recibido, que no sepas cómo, no significa que no puedas empezar hoy. Tú puedes romper un ciclo de orfandad espiritual. Quizás ha venido sobre todos tu ascendencia, pero tú puedes romper ese ciclo de orfandad espiritual. Mira, Dios bendijo a Abraham y luego como Abraham fue bendecido, por Dios, él bendijo a Isaac y luego Isaac bendijo a Jacob y luego Jacob bendijo a cada una de las 12 tribus y ahí siguió la bendición, pero requirió que Abraham, que había sido bendecido, bendijera. Si tú hoy estás aquí, hoy tú estás siendo bendecido. Dios te bendijo, te dio la oportunidad de estar aquí, de conocer a Dios, de escuchar su palabra. Entonces ahora a ti te toca ir y bendecir a tus hijos, para que tus hijos bendigan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Sí? Es bendición. Dios quiere que vivamos bendiciendo porque la bendición afirma, dirige y prepara el corazón de los hijos. En la Biblia lo puedes ver. Dios bendijo a su creación, bendijo a Adán y Eva, bendijo a Abraham. Noé bendijo a sus hijos, Melquisedec bendijo a Abraham, Isaac bendijo a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, José a sus hijos Efraín y Manasés, Moisés a las tribus de Israel antes de morir, Elías, Elcaná y Ana, David bendijo a su pueblo, Jesús bendijo a los niños, bendijo a sus discípulos, Pablo bendice a las iglesias y Pedro nos enseña a bendecir hasta nuestros enemigos. Hay un punto aquí en la Biblia, tenemos que bendecir, tenemos que tener esta práctica de ir con tus hijos, poner tus manos sobre ellos y bendecirlos, abrazar a tus hijos y hablar palabras de vida, porque estoy seguro que a muchos hijos no les han faltado regaños y gritos, pero les han faltado abrazos y bendiciones. A muchos hijos no les han faltado insultos y menosprecio, pero les ha faltado que tomes una pausa, dejes la tele a un lado, dejes la cama a un lado, vayas a la cama de tu hijo y le digas, déjame bendecirte. Y mira, si no lo hiciste cuando eran pequeños, aún estás a tiempo de hacerlo. Aunque tu hijo ya sea un adulto que tiene sus hijos, puedes hablarle y decirle, porque tú como papá puedes siempre bendecirlo con autoridad de papá y poner tu mano sobre él y decirle, déjame bendecirte. Tal vez no lo hice en toda la vida, pero hoy quiero empezar y voy a bendecirte. A tomar una pausa y bendecir, orarlos a ellos. Ahora, ¿qué pasa si dices, bueno, yo bendigo a mis hijos, pero no veo resultados? Quizás estás bendiciendo a tu hijo, orando por él y te das cuenta que ahí mientras estás bendiciéndolo, él te está haciendo caras de que le cae gordo que estés ahí con él, de que ya se quiere ir. O dices, yo oro por ellos, los bendigo, estoy orando todos los días por ellos y no veo resultados. Y un principio bueno en el reino de Dios es que lo que es invisible, el esfuerzo invisible, no es invisible para Dios. Cuando tú te esfuerzas y nadie más lo ve, Dios sí lo ve. Tu esfuerzo, tu dedicación invisible, el que tú quizás hoy estás en la iglesia, a pesar de todo lo que te costó llegar aquí, Dios lo ve. El esfuerzo que tú haces en secreto, lo que nadie se da cuenta cuánto te cuesta, cuánto te esfuerzas, Dios lo ve. Mateo 6:4 dice, y tu Padre
que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Todo lo que has hecho por tus hijos, quizás ni ellos se dieron cuenta, ni tu esposa, ni nadie se dio cuenta, Dios sí lo ve. Jesús lo explica con esta parábola. Y dice, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Noche y día él está dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo cosecha con una hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces, dice Jesús, ok, tú agarras, voy a poner este lado. Esto es tu maceta. Digo, el agricultor lo hacía en el campo, pero aquí no tenemos campo. Falta de campo, maceta. Y agarras tu semilla. Y dice Jesús, el agricultor viene, pone su semilla, la riega, no de que se equivoca, sino que la riega con agua, y se va a dormir. Él no sabe cómo sucede, él la riega, pero mientras él no está, mientras él está dormido o despierto, la planta empieza a crecer. Quizás hoy algunos científicos o biólogos lo sepan, yo todavía no sé cómo pasa. Tú pones una semilla y cómo de aquí crece una planta. ¿De dónde salieron las hojas? O sea, si había, solo hay tierra, agua, sol y planta. ¿Dónde estaba esta materia? La verdad yo no lo entiendo. Dice la Biblia que para el agricultor es un misterio, también para mí es un misterio. No sé cómo funciona. Tuve un frijolito, lo puse en algodón, el frijolito sacó sus hojas, pero ¿dónde estaban esas hojas dentro del frijolito? O sea, están todas comprimidas, hecha bola, no lo sé, yo no lo entiendo. ¿Sí? Dice Jesús, el agricultor tampoco lo entiende, pero pasa. Así funciona la bendición. Tú oras por tus hijos, oras por tus hijos, oras por tus hijos, estás bendiciéndolos y no pasa nada. Pero algo está sucediendo en el interior. Y de repente va a salir un retoño y luego va a crecer y va a crecer. Mira, hay algo increíble en ese versículo si tú eres un papá de adolescente o jovencito que dice que el grano madura. En algún momento, quizás ahorita no lo ves, pero en algún momento tu hijo va a madurar. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Regarlo, sembrar, regarlo, sembrar. Qué absurdo sería que el sembrador viene, pone su semilla y dice, chis, pues ¿por qué no crece? Eres un inútil, ¿por qué no creces? Bueno, para nada, te estoy pidiendo que crezcas y no creces. No funcionan así las cosas, pero muchas veces como papás hacemos eso con nuestros hijos y les reclamamos que no maduran, que no entienden, que no valoran las cosas. Te tengo una noticia, es que tu hijo no ha crecido. Tu trabajo con tus hijos es ser un agricultor que siembra la verdad de Dios, que siembra las verdades de la Biblia, que lo bendice, que lo toma, lo abraza y lo bendice. Y sabes, si tú eres consistente en cuidar las semillas que Dios te dio, van a dar fruto a su tiempo. No sé cómo. Quizás tú lo ves y dices, pues es que ¿cómo van a salir hojas de mi hijo? Van a salir a su tiempo. Así como el agricultor no lo entiende, quizás tú no lo entiendas, a su tiempo van a salir hojas y va a dar fruto. Tu trabajo no es decirle que por qué no da fruto. Tu trabajo es sembrar en él vida, bendecirlo, orar por él, bendecirlo. Y a su tiempo, sin que tú entiendas cómo, va a haber un brote. Y luego otro, y va a crecer y va a dar fruto. Entonces, nuestro trabajo es sembrar, cuidar, porque a su tiempo va a dar fruto. ¿Sabes? Juan 4:37 dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Quizás la mayoría aquí conocen la historia de Moisés. Hasta tiene una película, El Príncipe de Egipto. Entonces, la historia de Moisés es ese hombre que habla con una zarza y luego va y libera al pueblo de Israel. Y es una historia heroica de liberación. O sea, cae fuego del cielo. ¿Qué más puedes pedir en una historia? Se pone bueno. Es una gran historia. Pero la historia de Moisés no empieza con Moisés. La historia de Moisés empieza con sus padres. La fe no empezó cuando Moisés habló con la zarza. La fe empezó cuando sus papás confiaron en Dios y pusieron a su hijo en un río, creyendo que el Dios que les había dado ese hijo era capaz de protegerlo y dirigirlo a su propósito.
Ahí empieza la historia de Moisés. ¿Qué te quiero decir esto? Que si tú estás sembrando y sembrando y sembrando y no ves el fruto, quizás tus hijos lo van a ver. Te estás sembrando para tus hijos. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Y quizás si tú hoy estás viendo el favor de Dios en tu vida y hoy puedes estar aquí escuchando y creyendo y creciendo, es porque alguien más pagó el precio para que tú estuvieras aquí. Alguien oró y oró y oró, y tú no cambiabas, y tú no escuchabas, pero seguía orando, y seguía orando, y tú no madurabas, pero seguía orando, seguía bendiciendo, y hoy estás dando fruto porque alguien más pagó el precio. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Lo que sí debes de saber es que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Y viene la Biblia, 1 Corintios 15:58. Nada de lo que hagan para el Señor es en vano. Si tú estás sembrando y no estás viendo fruto, tus hijos lo van a ver o tus nietos lo van a ver. O si tú estás viendo el fruto, alguien pagó, pero el fruto va a llegar. Nada de lo que haces para Dios es en vano. ¿Sí? El propósito de Dios es tan grande que no cabe en una vida. La obra de Dios es tan grande que no cabe en una vida de 80, 90 años. Dios es un Dios generacional. Lo que está empezando en ti o lo que empezó con tus padres, lo siguió haciendo en ti y lo va a hacer con tus hijos y lo va a seguir haciendo con tus nietos. Entonces tú tal vez te frustras porque no ves todo el fruto que pudieras ver, pero si pudieras ir más allá, 3, 4 generaciones y vieras el resultado de las oraciones y la fidelidad a Dios que estás haciendo hoy, te sorprendería. Porque lo que haces hoy, lo que siembras hoy, eventualmente va a dar fruto. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, papá. Nunca subestimes tu compromiso y tu fidelidad a Dios, porque tus hijos van a imitar esas pasiones y tus nietos van a ser impactados por eso que tú sembraste. Otra forma de ver a los papás quizás es como la raíz de un árbol, ¿sí? Cuando tú tienes una planta, tú ves las hojas, ves el tallo, pero no ves la raíz. Y el trabajo de un padre en el hogar es muy similar a una raíz. Cuando tú quieres regar una planta, tú no agarras agua y le digo, le voy a poner agua en las hojitas para que no se sequen. ¿Sí? Si mis hojas de la planta se están secando, no necesita que yo les ponga agua en las hojas, necesita agua en la tierra. Porque yo sé que si tiene agua en la tierra, las hojas van a estar bien. El tronco, las ramas van a estar bien. Nadie riega las hojas por eso, porque si la raíz está bien, toda la planta está bien. Como padres, como líderes, no podemos darnos el lujo de estar secos. No podemos darnos el lujo de decir, no, pues hace mucho que fui a la iglesia, pero todavía me acuerdo que era, no. Salmos 1:3 dice así: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Si tú quieres que tu familia dé fruto a su tiempo, que las hojas de tu familia no se marchiten, la clave no está en que tu familia se vea bien, en que parezca que todo está bien. La clave está en que tú estés bien arraigado a Jesús. Que tú estés bien arraigado a la verdad de su palabra. Que tú estés buscando a Dios. Otra forma de ver a los papás es como el cimiento de una casa. Nosotros no vemos los cimientos. Sabemos que están aquí porque si no, esto colapsaría. Tú no ves los cimientos de tu casa, pero están ahí, si no tu casa colapsaría. ¿Sabes? Lo mismo es con tu trabajo como padre. Muchas de las cosas que tienes que hacer nadie más se da cuenta. Pero si tú no estás bien, la casa colapsa. Y quizás volteas a ver tu familia y está colapsando. Y es porque tú como cimiento no estás bien. Si tú te estás quebrando, si tú estás débil, si tú tienes áreas que se están pudriendo, eso va a repercutir en tu casa. Y ves que tu casa está mal, pero el problema es que el cimiento, la cabeza del hogar está mal. Y el que tú estés mal está empezando a afectar a tu familia. ¿Sabes qué es lo bueno de eso? Que los cimientos se pueden reparar. A veces habrá que poner otros puntos de apoyo, excavar, pero se pueden reparar. Dios puede restaurarte.
Dios puede repararte. En las áreas que están mal en ti, que están empezando a provocar problemas en casa, Dios las puede arreglar. Pero va a requerir de ti que reconozcas: es que estoy dañado, es que hay algo mal aquí. Tú puedes ser restaurado. Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo more por la fe en sus corazones, y que ustedes, arraigados y cimentados en amor, puedan comprobar con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En otra versión, este mismo versículo dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. Me da mucho la atención el mismo versículo en diferentes versiones da el ejemplo de la raíz y del ejemplo del cimiento. Y papá, esta es una realidad. Tú no puedes sostener a toda tu casa, con todos los problemas, con todas tus luchas, con todas las luchas de cada miembro de tu familia. Es demasiado. No hay un papá que pueda sostener una casa. La única forma que tú verdaderamente puedas ser un cimiento, que cuando viene la tormenta no cae su casa, es que estés sobre la roca. Y si tú construyes tu vida, tus cimientos de tu familia sobre la roca, cuando venga la tormenta vas a poder estar firme. Pero si tú como cimiento estás sobre la arena, viene la tormenta y te arrastra a ti y a toda tu casa. Y sabes, va a venir la tormenta. Eso es claro. Tú necesitas estar cimentado sobre la roca para poder sostener todo el peso de tu casa y de tu familia. Entonces tenemos que bendecir. ¿Sabes? Tu familia no necesita que seas... Hoy batallamos para tener padres de familia que sean raíces, porque a veces tenemos padres de familia que quieren ser vistos, que quieren aparentar. Vivimos en una época donde las apariencias son muy valiosas. Nadie quiere ser cimiento. Todos quieren ser la ventana de cristal que se ve espectacular. Pero tu familia no necesita verte como un hombre exitoso. Tu familia no necesita verte como un hombre que cuando quieren algo tiene todo el dinero o que tiene todas las respuestas. Tu familia necesita verte como un hombre entregado a Dios. ¿Sabes cuál es la imagen más impactante? No un hombre que habla y tiene 100 que le hacen caso. Un hombre que se arrodilla a Dios y Dios lo escucha. Eso va a impactar más a tus hijos. El poderte ver orando, leyendo la Biblia y que diga: no sé qué tiene papá, pero cada vez que llego a la casa él está leyendo la Biblia. Y en la noche él está orando. Y cuando estoy acostado va y ora por mí. Pero eso abarca más que todo el éxito que puedas aparentar. ¿Cómo puedes bendecir? Y hay 5 formas prácticas en que puedes bendecir o 5 pasos para hacerlo. Y una forma es que tengas contacto físico. Contacto significativo. En la Biblia lo puedes ver. Jesús, cuando llama a los niños, dice que pone sus manos sobre sus cabezas. Jacob extendió su mano, Isaac extendió su mano sobre Jacob, y Jacob sobre sus 12 tribus, sus 12 hijos. Tiene que haber un contacto físico. Y pienso que tiene que haber un contacto físico, porque si no, no pararíamos. Pero el hecho de que te detengas, le hables a tu hijo y le digas: déjame bendecirte. Hables a tu esposa y le digas: déjame bendecirte. Y aun si tu hijo es mayor y fue a visitarte a casa antes de irse, déjame bendecirte. Y pones tu mano para bendecirle. Luego, que hables palabras con intención, que hables lo que esta persona es para ti. Tú eres un hijo que ha traído alegría a mi vida. Admiro tu fuerza, admiro quién eres. Y empiezas a bendecirle. Y luego después agrega palabras de alto valor, como lo que Dios dice de él. Tú eres una nación santa, un pueblo escogido. Dios te amó. Eres la obra maestra de Dios. Palabras de alto valor, algo genuino de ti, pero también palabras de alto valor. Y luego una declaración para su futuro. Y yo sé que Dios te va a levantar, y que lo que yo no pude lograr, tú lo vas a lograr. Y los hijos de tus hijos serán reyes en este mundo. Y ellos traerán la luz de Jesús a cada lugar donde están. Empieza a hablar de su futuro. Y el 5.º paso no es algo que vas a decir en la bendición, es algo que tú tienes que hacer. El 5.º paso es un compromiso visible de que tu bendición no terminó con las palabras. De que si yo te dije que eres una gran persona, que vas a brillar y que Dios te va a levantar como líder, no te puedo tratar como si fueras un inútil o un inmaduro, o no te puedo hablar como si fueras un bueno para nada. Si yo estoy declarando que tú vas a ser un líder, te tengo que hablar con respeto. Si estoy diciendo que vas a ser un hombre sabio, una mujer sabia, quizás tengo que invertir tiempo en tu educación y decir: ok, lo que te estoy bendiciendo, mis palabras lo van a respaldar y mis hechos lo van a respaldar.
Ahora, esto nos cuesta a veces entender. ¿Cómo voy a bendecir a alguien así si ni yo me siento así? Si nadie me bendijo. Si yo no me siento amado, ¿cómo voy a poder expresar tanto amor? Quisiera tomar unos minutos para leerte un poco sobre nuestro Padre Celestial. 1 Juan 3:1 dice: mira con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. A veces nos cuesta ver a Dios como Padre porque no tuvimos una buena referencia de un Padre, porque quizás no tuvimos ni la referencia de un Padre. Pero la Biblia dice que tienes un Padre Celestial que te ama tanto que te llama su hijo. Tú eres el hijo del Dios viviente. Y cuando Él te ve, no solo dice Él es mi hijo, sino que Él te llama como su hijo. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios es inagotable. Hoy no te ama menos que ayer. Te ama igual. Todo, totalmente. Te ama todo lo que te ama, porque Él es amor. Romanos 8:38 y 39 dice: estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes? Tenemos un papá del que nada ni nadie te puede separar. Es que me he equivocado mucho. ¿Eso no te aleja del amor de Dios? Dios te ama igual, con un amor inagotable. Es que yo fui muy mal padre. Dios te ama igual, con un amor inagotable. Es que yo no tengo un padre con quien pueda contar. Si tienes uno que te ama con un amor inagotable, del que nadie te puede separar. Cuando vemos el regreso del hijo pródigo, cuenta Jesús la parábola, dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Tenemos un padre que nos ve con amor y compasión, que quiere correr a abrazarte y besarte. A veces pensamos que cuando venimos a la iglesia Dios te ve y como pues hasta que viniste, o si supieran todo lo que hiciste en la semana. Pero Dios está viéndote en este momento, y ¿sabes cómo te ve? Lleno de amor y compasión. Cuando Dios te ve, se le llenan los ojos de amor. Cuando Dios te ve, Dios quiere correr a ti, abrazarte y besarte. Porque para Dios tú eres su hijito, tú eres su hijita. Él te ve y quiere abrazarte, besarte. Salmo 139:1 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Dios es un papá que siempre está al pendiente de ti. ¿A quién más le importa a qué horas te levantas? ¿A qué horas te sientas? Oye, se sentó. Pero a Dios sí. Dios está tan al pendiente de ti. Mira, ya se sentó, ya se levantó. Mira, va a salir de viaje. Mira, ya regresó. Dios está al pendiente de ti. Quizás a veces te has sentido solo, que nadie más sabe, o sola lo que estás haciendo. Dios está al pendiente de ti. ¿Sabes? La Biblia también llama que Él es un Dios que consuela. En Apocalipsis dice que un día Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Pero mientras eso llega, tenemos un Dios que consuela. No es un Dios que te dice: pues a ver cómo te las arreglas tú. No es un padre que te deja solo. Él te dice: ven, yo puedo consolarte. Y cuando dices: es que no sé cómo hacerlo, Dios, no entiendo qué más, Él está ahí para consolarte. Tenemos un papá que nos consuela. ¿Sabes? Me gusta Mateo 7:11 dice: aun si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. No solo nos ama, nos consuela, está al pendiente de nosotros, nos
protege, sino que también dice que da regalos. Y no cualquier regalo, Dios da buenos regalos. Ese es el Padre que tenemos. Y hay mucho más en la Biblia de cómo es como Padre Celestial. Pero si tenemos ese Padre, ese es el Padre que podemos reflejar. Quisiera que cierres tus ojos un momento ahí.